¿Dudas al respecto? Adolfo Morales, ¿me puedes decir si tienes dudas al respecto de los volúmenes de revolución? Ok. Si alguien tiene dudas, por favor, deténganme. Tenemos poco tiempo, así que vamos a avanzar. Y en el momento en que tengan alguna duda, por favor, deténganme y participen. Este es el taller para que resuelvan sus dudas aquí. ¿De acuerdo? Ok. Como saben, una de las múltiples aplicaciones de la integral es el cálculo de volúmenes. Y aquí tengo algunos cuerpos geométricos de los cuales probablemente ustedes ya conocen. Y ustedes ya saben cómo se calcula el volumen. Por ejemplo, si hay un cubo, ustedes saben que ese cubo tiene un alto, un ancho y una profundidad, que en este caso son los tres lados iguales. Entonces, el volumen se calcula como el producto de esos, de cada uno de los lados. En cambio, si ustedes tienen un prisma, vamos a tener tres lados diferentes y el volumen va a ser simplemente el producto de esos tres lados. En nuestro caso, nos interesa particularmente el volumen de esto. ¿Alguien sabe cómo se llama? Adelante. Sam. ¿Sería un cilindro? Es un cilindro. ¿Y cómo se calcula su volumen? Multiplicando el radio al cuadrado por la altura por pi. Sí. ¿Y me podrías decir de dónde sale esa fórmula? No. Bueno, realmente, o sea, es porque el radio al cuadrado es como el área del círculo por pi. Y pues Correcto. simplemente sería, pues, multiplicarlo por toda la altura. Porque, pues, digamos, cuando el límite de h tiene infinito, sería, pues, el volumen. Cuando h tiende a infinito. Bueno, digamos, si ponemos que r al cuadrado por pi sería, bueno, no cuando h tiene infinito, o sea, cuando h tiene su volumen, mejor dicho, y cuando digamos los discos de radio al cuadrado por pi, digamos que se ponen uno sobre otro hasta que dan la altura, sería el valor del volumen. Ajá. Sí, Bueno, más o no. menos. Tienes la idea. Tienes la idea. Lo que se hace realmente es que ustedes tienen un área básica. Permítanme. Ustedes tienen un área básica que en este caso es un círculo, cuya área es pi por radio al cuadrado y lo van a multiplicar simplemente por una altura. Eso es normalmente lo que se hace en cuerpos de esa forma. Por ejemplo, podría ser un prisma cuadrado, donde calculan un área y eso lo multiplican por una altura. Y esa base podría ser un pentágono, un hexágono o una figura extraña. Lo único que necesitan saber es esta área y esta altura. En el caso particular del cilindro, tenemos como área base un círculo, cuya área es pi por radio al cuadrado. Eso se multiplica por la altura y tenemos el volumen. Ahora, esto lo vamos a aplicar al cálculo de volúmenes dentro de integrales. ¿Se acuerdan qué es lo que sumamos en una integral? ¿Qué es lo que está dentro de una integral normalmente? Es una función, pero esa función, ¿qué propiedades tiene?
en la interpretación geométrica de la integral. ¿Se acuerdan cuál es la interpretación geométrica de la integral? ¿Alguien que me pueda contestar? Es el área bajo la curva, ¿no? Es el área bajo la curva. ¿Y cómo podemos interpretar qué es el área bajo la curva? Tenemos, tenemos un eje coordenado y tenemos una función, ¿correcto? ¿Y qué hacemos? Nosotros elegimos un pequeño rectángulo donde su altura es h, ¿cierto? Y esta altura es la función que estamos integrando. Pero a eso lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por un dx, ¿cierto? Este dx, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir qué es ese dx? Es la base, ¿no? Del rectangulito. Se podría decir, pero ¿qué propiedades tiene? Tú me puedes decir, ¿qué es un diferencial de X? Fernando García, ¿me puedes decir qué es un diferencial? Son las diferencias, ¿no? De los... ¿cómo se lo puede interpretar? Es un pasito en X, ¿no? Ajá, son las bases de los rectángulos, ¿no? Sí, pero ¿qué propiedad tiene? Tiene una propiedad muy específica que es lo que nos interesa ahorita. ¿Qué es lo que lo hace diferencial? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Se hace diferencial porque es muy pequeño, es infinitamente pequeño o infinitesimal, ¿correcto? Es decir, acuérdense que cuando ustedes hacían sumas de Riemann, ustedes tenían una función y lo dividían en rectángulos, ¿no? Y decían, bueno, vamos a aproximar esta área sumando rectángulos. Y esos rectángulos les daban una aproximación del área bajo la curva. Pero si ustedes hacían más rectángulos, la aproximación cada vez iba siendo más buena, ¿se acuerdan? Incluso definían una cantidad que era delta de x, que era igual a ¿qué? A b menos a sobre n. Y la suma de Riemann era la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿Sí se acuerdan? De f de a más i delta x. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Esta era la suma de Riemann para el área bajo la curva y dependía de qué tamaño de n teníamos. Si era una n pequeña, teníamos una mala aproximación del área bajo la curva. Si n iba aumentando, cada vez teníamos una mejor aproximación del área bajo la curva y al final, ¿qué hacíamos? Edson, ¿me puedes decir cuál era el paso siguiente? Yatsiri Zabaleta, ¿me puedes decir cuál era el siguiente paso para calcular el área aquí? ¿Cuál era la siguiente aproximación? ¿Debemos obtener el límite? El límite haciendo n infinito. Cuando teníamos una infinidad de rectángulos, podíamos calcular el área exacta. Pero esta delta x, si se fijan, tiende a 0 en ese límite, a 0. ¿Sí?
¿Sí está claro? Entonces, el diferencial es algo muy pequeño y era la base de este rectangulito. Ahora, vamos a aplicar esto que ya sabemos en algo diferente, lo vamos a modificar. Y es en algo que se llama volúmenes de sólidos de revolución. Un sólido de revolución es un cuerpo sólido obtenido al rotar una región del plano respecto a un eje. Y aquí tengo 3 ejemplos. ¿Quién me dice primero qué función estoy rotando y qué cuerpo voy a obtener? A ver, Víctor Iván, tú que eres voluntario, por favor dime ahí si entiendes qué está sucediendo. No, no entiendo. Lo que están haciendo es rotar sobre el eje X, la función de un círculo, y así nos da una esfera, ¿no? ¿Alguien está de acuerdo o quiere rebatirle al compañero? Axel Soto, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿En qué es que me sacó mi internet aquí? Ok, no hay problema. Por favor, dime qué está pasando en esta figura. Estábamos hablando de que un sólido de revolución se obtiene al girar una, ¿cómo dice? Eh, Aquí dice, un sólido de revolución es un cuerpo obtenido al rotar una región alrededor de un eje. ¿Sale? Una región plana. Dime aquí, ¿qué ves? Pues rectas que se están girando para formar ese sólido que está ahí. ¿Qué rectas y qué sólidos se genera? Se genera, bueno, yo veo una esfera, Ves una esfera y ¿qué se está sí, rotando? una recta, una curva, ¿sabes? Rotando. Una curva, no una recta. Una recta sería esta. Sí, Y esta curva tiene un nombre, se llama círculo. Pero los dos me dijeron lo mismo, se está rotando un círculo. No. En primera, es la mitad de un círculo, es un semicírculo. ¿Estamos de acuerdo? Y no es solamente el círculo, sino toda la región definida como área bajo la curva de esa función de círculo. ¿Están de acuerdo? Es toda esta área azul la que se está rotando alrededor de este eje y se está generando un sólido que nosotros conocemos como esfera. Otro ejemplo, este de aquí. Ariana González, por favor, dime qué estamos rotando y qué estamos obteniendo. Laura Guizar, ¿estás por ahí? Miguel Burgos. Mitzi Garfias. Paola Andrés. Necesito que me ayuden con esto. Uriel Salinas. ¿Algún voluntario? Sabet Rivera.
Ariana González. ¿Sí? ¿Quién prendió su micrófono? En el chat pusieron algo, pusieron que es un triángulo que se rota y se forma un cono. Ok. Sí, pero no estaba viendo el chat. Vamos a ver. Valbuena García, disculpa, no vi tu mensaje antes. Sí, estás correcto. Sí ven que estábamos rotando aquí un triángulo, pero ese triángulo tiene una característica y es que en esta forma en que estamos viendo las cosas, este triángulo está formado por el área bajo la curva debajo de una recta. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Ahora ayúdenme con esta. ¿Qué está pasando ahí? Ustedes saben que nosotros podemos definir una función que sea un círculo centrado en el origen, pero aplicando transformaciones o cambios de variable podemos desplazar ese círculo. Entonces lo que tenemos aquí es el área de un círculo que está rotado alrededor de un eje en esta dirección, y lo que se obtiene es la figura que es conocida como toro, que es una especie de anillo. ¿De acuerdo? Recuerden, estamos hablando de volúmenes sólidos, es decir, esto no es una dona hueca, es sólida, tiene relleno y está siendo generada por rotar un área. Rotamos un área para obtener un volumen, ¿sí? Ok. Dice el chat. Dice aquí el compañero en el chat que el eje no está en la figura. Ahorita vamos a ver ejemplos donde el eje puede estar dentro de la figura o fuera, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nosotros podemos aplicar lo que sabemos del cálculo integral ya, con la interpretación de esas áreas, de que la integral es, en primera, una suma de un área, y en segunda, haciendo algunas interpretaciones. Es decir, aquí vamos a aplicar lo que ya sabemos de una forma modificada para obtener algo diferente. En este caso, vamos a calcular volúmenes de estos sólidos de revolución. Por ejemplo, nosotros tenemos esta figura, o más bien iniciamos con esta función, que es y igual a raíz de x. Esa función, si nosotros nos fijamos en su área bajo la curva, tiene esta forma, ¿de acuerdo? Y si eso lo rotamos, vamos a obtener esta forma esta forma geométrica, este cuerpo geométrico que es parecido a una bala, ¿no? A una campana sólida. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros nos plantean el problema de cómo vamos a calcular este volumen. Y un método es dividirlo en rebanadas, ¿de acuerdo? Vamos a dividir en rebanadas y vamos a considerar que cada rebanada es un disco. Un disco, ¿qué entienden por un disco? Carlos Cortés, ¿entiendes lo que se está haciendo aquí? Sí. Ok. ¿Qué entiendes por un disco? Un círculo, bueno, un círculo más su área.
por su, más o menos. Un disco es un cilindro, nada más que con el, digamos, aplastado. ¿Se acuerda cuál es el volumen de un cilindro? Aquí. Acuérdense que el volumen de un cilindro es área de la base, es decir, área del círculo, por una altura. Entonces, si nosotros consideramos que nuestro sólido de revolución lo vamos a cortar y cada una de esas rebanadas es un cilindro, como este que se está dibujando aquí, nosotros podemos calcular el volumen de este cilindro o disco, ¿sí? ¿Cómo calculamos el volumen de ese disco? Ariana González. ¿Sabes cómo calcular el área de un disco? El volumen, perdón. José Balbuena, ¿me puedes decir o escribir cuál es el área de un disco? Si no me equivoco, para un disco es casi la misma fórmula que la del cilindro, ¿no? Casi. ¿En qué se diferencian? De hecho, son iguales, nada más que, por ejemplo, un disco sería como un cilindro, pero más aplanado, la altura es más pequeña. Correcto. El disco es un cilindro. No es como un cilindro, es un cilindro. ¿Y cómo quedamos que era el área? El volumen, perdón. Tú mismo, compañero, el que participó. No vi quién eras. Pi por radio al cuadrado por la altura. Ok, ayúdame aquí. Si yo quisiera calcular el volumen de este disco, ¿cuál es el radio? Pues ya que estamos usando la función, como función la raíz de x, entonces sería, su altura sería la función evaluada en esos puntos, en esas áreas. Correcto. En este caso, como no sabe, el radio va a ser f, la función. ¿Por qué? Porque la función agarra un punto en x y me da su correspondiente valor en y. ¿Correcto? Entonces, y es el radio. ¿Y cuál es su altura? El diferencial, ¿no? El delta x. El delta x. Es correcto. Entonces, ¿me puedes decir ya completo cuál es el volumen de este cilindro, de ese disco? Sería pi por la integral de f de x No, al no, no, cuadrado. sin ¿Sin la integral. integral? Entonces sería pi por la f de x al cuadrado por el delta x. ¿Quién es f de x? Raíz de x. Entonces, ¿cuánto debería ser? Tú me dijiste que era el volumen del disco es igual a ¿qué? Es igual a pi por el radio que sería el f de x al cuadrado por la altura que sería el diferencial. Y tú dijiste que era raíz de x al cuadrado, ¿no? Por el diferencial. ¿Así? ¿Y esto cuánto es? Pi por x al cuadrado. Pi Digo, por pi por x por el delta x.
Es correcto. Ese es el volumen del disco. En nuestro caso, lo vamos a llamar diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque es un volumen chiquitito. Es un volumen que tiene un área por una altura diferencial. Esa altura es este delta X. Entonces, estamos hablando de volúmenes chiquititos, ¿sí? Y ese volumen es el volumen de este disco. ¿Cómo calculo el volumen generado por rotar esta región? Que sería toda esta paraboloide. Pues la respuesta es, primero calculo el volumen de uno de estos discos, que es un diferencial de volumen. Quedamos que era área por grosor o altura. En este caso el área es pi por radio al cuadrado y radio al cuadrado es la función al cuadrado. El dx es el grosor y nos queda que el diferencial de volumen es x por pi por delta x. Dx, ¿no? El diferencial. Y el volumen total va a ser la suma de esas rebanadas. A eso, cuando estamos hablando de cantidades pequeñitas, la suma de todas ellas va a ser la integral. Entonces, esta es la fórmula que ustedes van a usar para calcular volúmenes de revolución. La integral entre dos límites, desde A hasta B, de pi por la función al cuadrado por el diferencial. ¿De acuerdo? ¿Cuánto era pi por f cuadrado de x? Quedamos que la función era raíz de x y eso el integrando iba a ser esto. Entonces, simplemente integramos pi por x de x y esa integral pues ya ustedes ya la hacen con los ojos cerrados, que es x cuadrada sobre 2, evaluada en los límites. En este caso, nuestro problema, ¿qué nos pedía? Nos pedía que calculáramos el área, el volumen de revolución generado por rotar esta región, que es el área bajo la curva de y igual a raíz de x, desde 0 hasta 4. Entonces vamos a integrar desde 0 hasta 4. Y así es como se calcula ese volumen de revolución. ¿Tienen alguna duda? Recuerden que aquí ya estamos hablando de aplicaciones y como tal estamos hablando de volumen y deben incluir unidades cúbicas. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Es necesario que ustedes tengan bien entendido este ejemplo porque, como ya saben, de aquí vamos a ir elevando la dificultad. Y este es el ejemplo básico. Si tienen dudas, es el momento de expresarlas. ¿Les queda claro? Sí. Ok, pues si ven, ahorita lo que hicieron fue calcular el volumen de este sólido de revolución, que en nuestro caso es un paraboloide. Ahora vamos a hacer algo más divertido. Se me olvidaba mencionarles, este es el método de discos, así se llama, porque estamos dividiendo nuestra sólido de revolución en discos. Pero como todo hay variantes,
hay variantes, ustedes pueden utilizar este mismo método, pero en vez de dividir el volumen en discos, lo pueden dividir en cilindros, en láminas, etcétera. Hay diferentes métodos que ustedes pueden aprender, entonces es bueno que sepan que existen otros métodos para calcular este tipo de volúmenes. Algunos métodos son más fáciles para ciertos problemas y otros son más difíciles. ¿De acuerdo? Bueno, ya aprendimos lo fácil, vamos a lo más divertido. Vamos a calcular volúmenes de revolución huecos. Al igual que en el caso del área entre curvas, se puede rotar el área entre curvas para generar volúmenes con huecos. ¿Se acuerdan del tema de área entre curvas? Pues aquí va a ser más o menos lo mismo. Ejemplo. Calcula el volumen de revolución que resulta de rotar el área encerrada entre las funciones f de x igual a raíz de 8x y g de x igual a x cuadrada. ¿Alguien sabe cómo debemos proceder en este problema? Carlos Cortés, ¿sabes qué vamos a hacer aquí? Sí, sí es por el mismo método de discos, pues sería elevarlos al cuadrado y restarlos. Parece que tú ya lo tienes. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, este tema, es necesario que ustedes apliquen su intuición geométrica, ¿de acuerdo? Entonces, lo primerito que yo les recomiendo que hagan es que visualicen el problema. Es decir, hay que hacer una gráfica. Y aquí está la gráfica. Aquí tenemos dos funciones. F de x, que es raíz de 8x, que es esta azul. Y g de x, que es esta color rojo, que está aquí. ¿Qué nos está pidiendo? Que calculemos qué. Tenemos dos funciones. ¿Sí entienden qué es lo que estábamos haciendo? ¿Qué es lo que nos pide el problema? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos pide que hagamos? Carlos Cortés, David Guerrero, Watson Ramírez. Sí. ¿Quién me contesta? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero para obtener ese área hay que restar, ¿no? Esta área, queremos obtener esta área. Sí. No queremos obtener esa área. A ver, lee qué dice el enunciado. Ánimo, participen y equivóquense aquí. Y no se equivoquen en el examen. Profesor, por ejemplo, ahí podría ser buscar la intersección de las dos y que sería y trazar una recta para unir esos dos puntos y hacer girar esa área en ese mismo eje para obtener el volumen. Esa es una opción, pero no. Recuerden, estamos en volúmenes de revolución y lo primero que queremos es esta área. Esta área la vamos a rotar. No queremos calcular cuál es esa área. Queremos rotar esa área y calcular cuál es el volumen que surge de eso. ¿Correcto? Lo que nos interesa saber es cómo vamos a calcular esa área. Y nosotros ya tenemos una herramienta que es la herramienta de discos. Cuando nosotros estábamos calculando áreas bajo la curva, nosotros
¿qué hacíamos? Integrábamos la parte de arriba y luego le restábamos la parte de abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan? Eso es para calcular áreas bajo la curva. Aquí vamos a hacer algo similar, pero no lo podemos hacer directamente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a restar aquí no son áreas, son discos. Entonces, efectivamente decían aquí el compañero Edson que lo primero que hay que hacer es fijarse los puntos de intersección. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo encontramos los puntos de intersección? Tenemos dos funciones, f de x y g de x, y para resolver en qué puntos se intersecan, lo que tenemos que hacer es ¿qué? Igualarlas. Vamos a hacer f de x. Ahí. Igual a g de x. Eso nos va a dar puntos de intersección. Entonces, lo calculamos. Si pueden, vayan haciéndolo por su cuenta. Entonces, tenemos f de x, que es raíz de 8x igual a x cuadrada. ¿Y eso qué hacemos para resolverlo? Pues yo lo resolví así. Elevamos al cuadrado a ambos lados, nos quedan 8x igual a x cuarta. De ahí podemos pasar todo al lado izquierdo o lado derecho. Y nos va a quedar aquí x cuarta menos 8x igual a 0. Factorizamos una x y nos queda x cúbica menos 8 igual a 0. Fíjense, aquí pude haber cancelado la x, pero no la cancelo. ¿Por qué? Porque me está dando una raíz, es decir, x menos 0, lo cual me dice que x igual a 0 es una de las raíces. Ahora, esto que tenemos aquí, x cúbica menos 8, lo podemos ver como x cúbica menos 2 al cubo. Y eso se llama diferencia de cubos, que es un producto notable. Y esa diferencia de cubos lo puedo factorizar de esta forma. X menos 2 más x cuadrada más 2x más 2 al cuadrado, que es 4. Esta parte de aquí no tiene raíces reales, pero el x cuadrada menos 2, el x menos 2 sí. Es decir, aquí tenemos nuestras dos raíces, x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestras funciones se van a intersecar en x igual a 0 y x igual a 2. Con lo cual ya obtenemos que los límites de integración. Es decir, si nuestras gráficas se tocan en x igual a 0 y x igual a 2, nuestra área de interés y nuestro volumen está delimitado por x que va desde 0 hasta 2. ¿De acuerdo? Y esos van a ser nuestros límites de integración. Ahora bien, para poder aplicar nuestro método de integración de volúmenes de revolución por el método de discos, lo que vamos a hacer es calcular cuál es el volumen de un disco hueco. ¿Alguien sabe cómo es el volumen de un disco hueco? Ariana González, ¿tú sabes cómo calcular el volumen de un disco hueco? Axel Soto.
¿Cómo se calcula el área de un volumen hueco, de un disco hueco? Paola, Andrés, ¿me puedes decir cómo calcular el volumen de un disco hueco? Eh, No, Sería como calcular el volumen de se podría decir de un cilindro, pero nada más quitándole el radio del medio, que sería pi por altura, y el radio al cuadrado menos. Bueno, el radio. Ajá. ¿El radio cómo? Sí, por ejemplo, el radio azul, bueno, el radio más bien de todo el disco, se podría decir, ya se le quita el radio donde está hueco. ¿Así? ¿Tú propones así? Sí, creo que sí. Pero acuérdate que un disco era pi por altura por radio al cuadrado. Entonces los radios son cuadrados, ¿no? ¿Cómo? ¿Así o así? No, cada uno. Cada uno. No hay que adivinar. Estás correcto, pero no hay que adivinar. Lo que vamos a hacer es calcular el área de un disco grande que tiene un radio R y nuestro volumen va a ser ¿qué? Pi por radio grande al cuadrado por la altura, ¿no? Ese va a ser nuestro volumen. Y luego vamos a calcular un disco chiquito que tiene radio R y su volumen va a ser pi por radio al cuadrado por altura. Y luego vamos a agarrar el volumen grande y le vamos a restar el volumen chico. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pi por radio al cuadrado grande por la altura menos pi por radio cuadrado chico por la altura. Y esto es igual a ¿qué? Factorizamos pi, factorizamos la altura y nos queda radio cuadrado grande menos radio cuadrado chico. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Está claro? ¿Ya pueden hacer el examen? ¿Alguna duda? Ok, si no tienen dudas, entonces continuamos. Está todo perfectamente entendido. Ya están listos para el examen entonces. ¿Tienen dudas? ¿Alguien que quiera expresar alguna duda? Bueno, entonces ese es el truco aquí. Vamos a calcular discos huecos. Y esos discos huecos van a tener dos radios. Un radio grande y un radio chico. ¿Cuál es el radio grande y cuál es el radio chico? El radio grande serían los límites, bueno, de intersección, que obtuvimos, 0 y 2. No, compañero, ya perdiste. Recuerda que tenemos dos funciones. Y igual a raíz de 8x y y igual a x cuadrada. Esas dos funciones se van a intersecar en dos puntos, que quedamos que era x igual a 2 y x igual a 0. Entonces, entre estas dos funciones va a quedar atrapada un área. ¿Sí? Esa área la vamos a rotar alrededor del eje X y vamos a obtener este cuerpo geométrico que es una especie de campana hueca. ¿Sí la ven? Es una campana que tiene esta forma, que es como la bala que habíamos calculado antes, pero le sacamos una tajada o una parte.
que es esta especie de cono. Se la estamos sacando, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una especie de campana hueca. ¿Sí lo ven? De nuevo, aquí es x igual a 0 y aquí es x igual a 2. Pero ahorita yo les pregunté cuáles son los radios. Quedamos que si nosotros agarrábamos una rebanada como hacíamos en el caso de anterior, ya no íbamos a tener un disco, íbamos a tener un disco hueco. ¿Está claro? ¿Cómo calculamos eso? Quedamos que el volumen era pi por radio grande al cuadrado menos radio chico al cuadrado por la altura, que en este caso va a ser de x, ¿no? Fíjense, tenemos aquí una función que pasa por arriba y una función que pasa por abajo. La función de arriba va a ser el radio mayor y la función que queda debajo es el radio menor. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser el área de nuestro cilindro hueco, de nuestro disco hueco, que es pi por la función de arriba menos la función de abajo al cuadrado. Función de arriba al cuadrado menos la función de abajo al cuadrado. Y nuestro diferencial de volumen va a ser esa área hueca por el grosor. En nuestro caso, f de x cuadrada era raíz de 8x, que al cuadrado nos queda 8x, y g de x era x cuadrada. Al elevarla al cuadrado nos queda x cuarta. Entonces, este es nuestro integrando. Para calcular el volumen, integramos este diferencial de volumen. ¿Entre qué límites? Entre x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, esta integral nos va a dar el volumen de la campana hueca. ¿Sí lo ven? Es necesario que se imaginen cómo está esa campana hueca. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ya solo tenemos 5 minutos. Último ejemplo. Espero que les esté quedando claro, y si no es así, por favor, pregunten. Si se acuerdan, habíamos dicho al principio que se rotaba sobre un eje, pero ese eje no necesariamente es el eje X o el eje Y. También podemos hacer una rotación sobre un eje distinto. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a rotar una región alrededor de y igual a 1. Que nos piden aquí en este caso la región que queda atrapada entre la función y igual a x cuadrada menos x y x igual a 0. Vamos a rotar esta área alrededor de y igual a 1, que está por acá. ¿Sí ven lo que se va a generar? Traten de imaginarlo y se darán cuenta que se va a generar una especie de anillo. Entonces, primero hay que delimitar el área. ¿Cómo lo hacemos? Viendo los puntos de intersección. Tenemos que una función es y igual a 0 y la otra quedamos que era y igual a x cuadrada menos x. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, resolvemos al mismo tiempo ambas funciones y vamos a tener que nuestra
región está delimitada entre x igual a 0 y x igual a 1, que se ve de la gráfica, ¿no? Aquí está. Se intersecan en x igual a 0 y en x igual a 1. Entonces, eso nos va a dar los límites de integración. Vamos a integrar desde 0 hasta 1. Ahora, para poder rotar, lo que nosotros podemos hacer es un cambio de variable. U igual a x menos k. Si vamos a rotar sobre un eje x igual a k. O podemos hacer el cambio de variable b igual a y menos k si el eje en el que vamos a rotar es y igual a k. En nuestro caso, nosotros nos piden rotar alrededor de y igual a 1. Es decir, k va a ser 1 y podemos hacer el cambio de variable b igual a y menos 1. Con lo cual se transformarían nuestras funciones. Ya no estaríamos hablando de la función y igual a 0 y de la función y x cuadrada menos x, sino que tendríamos que trabajar ahí con un cambio de variable y nuestras funciones se transformarían. Pero hay otra forma de hacerlo y es mediante esta fórmula. El volumen el volumen de revolución al rotar a una función respecto al eje y igual a k va a ser esta. Pi por la integral desde a hasta b, los límites no cambian, de la función f de x menos k, todo esto al cuadrado, menos g de x menos k al cuadrado. Esto si la región está arriba del eje de rotación. Y va a cambiar de signo si la región R queda abajo de y igual a k. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Quién es f? F va a ser la función que genera la cara externa de nuestra región de nuestro volumen de revolución, y G va a ser la función que genera la cara interna. Vamos a dibujarlo para que se vea un poquito más claro. Aquí está nuestra región, que es esta de aquí abajo, y la vamos a rotar alrededor de y igual a 1. Aquí les grafiqué en verde, que es esta, la función x cuadrada menos x, y en morado está y igual a 0. Eso lo vamos a rotar alrededor de este eje y nos va a generar una especie de anillo. ¿De acuerdo? Ahora, para aplicar la fórmula que habíamos visto, nos decían, nos preguntan, ¿la región R está debajo o arriba del eje de rotación? En este caso, nuestra región R está debajo de del eje de rotación. Entonces vamos a emplear esta fórmula con K igual a 1. ¿Sí? Entonces, simplemente aplicamos la fórmula. Y aquí está el diagrama de cómo queda la figura al rotarse. Es una especie de anillo hueco. ¿Sí lo ven? Vamos a tomar esta área y la vamos a rotar alrededor de este eje. Y nos va a generar una especie de anillo. ¿Y cómo nos queda? Recuerden que f es la función que queda
que genera la cara externa de nuestro volumen de revolución. Por ejemplo, aquí, a la hora que rotamos, esta región que queda aquí abajo, tenemos dos caras, la cara interior y la cara exterior. Cada una de estas funciones, que es y igual a 0 y x cuadrada menos x, va a generar una de esas caras. Esta que es una parábola, al rotar va a quedar por fuera, mientras que esta región plana, esta función que es y igual a 0, cuando rote va a generar la cara interior. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros decimos que f es la función que genera la cara exterior y es x cuadrada menos x. Y la función g va a ser la que genera la cara interna, que es la que está aquí, y es y igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso tenemos todos los ingredientes. En nuestra fórmula nos piden límites de integración, que son A y B. Quedamos que era de 0 a 1. G de X va a ser 0. K es 1. F de X es X cuadrada menos X. Y K es 1. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula e integramos. Y aquí está. Como les decía, simplemente sustituimos. G de X va a ser 0. K va a ser 1. F de X es X cuadrada menos X. Y K es 1. Y esto pues ya lo saben ustedes integrar. Solamente hay que expandirlo y evaluar. Y nos queda que el volumen va a ser 1.99 unidades cúbicas. Entonces, aquí lo pueden ver más o menos, ¿no? Una unidad cúbica es este cubo. Y el volumen de esa región va a ser 2 veces este cubo. ¿Alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Les parece complicado? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Ok, entonces ya están listos para el examen. Aquí me preguntan por coordenadas polares. No me acuerdo si coordenadas polares son parte del curso. Tendría que consultarlo con el profesor. Sí, les puedo pasar estas notas. Nada más necesito pues que me digan a dónde. Sería un poquito. Si tienen algún grupo de WhatsApp del grupo, se las podría mandar por ahí. En los correos que les he mandado con las tareas calificadas, ahí viene mi número hasta abajo. O mándenme un correo. El problema es que si todos me mandan correos, pues va a tener que estar mandando correos y sería más lento. Sería más rápido si se los puedo mandar a un grupo. ¿Alguna otra duda?
Ok, si no tienen más dudas, pues terminamos por hoy. Espero que les haya quedado claro. Si me agregan a un grupo de WhatsApp, les paso las notas sin problema. ¿Qué más? Bueno, pues entonces terminamos. Que tengan un buen fin de semana.